dimensión de las variables. La característica más importante, sin la cual no puede existir una variable, es su condición de ser medible. Las variables son propiedades, características o atributos observables en las unidades de estudio o por derivación de ellas. Su condición que no puede faltar es que sean medibles. Si no son medibles, entonces no son variables. La necesidad de identificar las propiedades métricas en las unidades de estudio requiere de la definición de una o varias de sus dimensiones. Bajo esta perspectiva, las dimensiones se dividen en dos: las dimensiones físicas u objetivas y las dimensiones lógicas o subjetivas. 1. Dimensiones físicas o variables objetivas. Estas no presentan ninguna dificultad para su identificación y solo requieren de la aplicación de un instrumento mecánico para conocer la magnitud física de su medición. Las variables individuales corresponden a las unidades de estudio individuales, como por ejemplo el nivel de instrucción de las personas. En cambio, las variables colectivas son propiedades de grupos y su medición está basada en las propiedades individuales que poseen sus miembros. Por ejemplo, el índice de analfabetismo, en el que se requiere previamente de la medición del nivel de instrucción de las personas, de los individuos que conforman el colectivo o grupo en el que se define la variable colectiva. Las variables objetivas pueden ser unidimensionales si tienen indicadores directos o multidimensionales si su valor final se obtiene a partir de la combinación de dos o más indicadores físicos. Las variables unidimensionales son, por ejemplo, el peso, la talla, la temperatura. Y las variables multidimensionales son, por ejemplo, el índice de masa corporal, cuyo valor final se obtiene de dividir el peso entre la talla al cuadrado. 2. Dimensiones lógicas o variables subjetivas. Se identifican mediante instrumentos lógicos, llamados también documentales. Para esto se requiere primero definir operacionalmente el concepto teórico que se desea medir. El constructo es una propiedad subyacente que se supone posee una persona, hablando de unidades de estudio individuales. Por ejemplo, la inteligencia, la motivación, la creatividad, las actitudes. No pueden medirse de manera directa, sino a través de sus dimensiones lógicas, para lo cual se requiere de identificar a sus indicadores. Las variables subjetivas también son unidimensionales y multidimensionales. Son unidimensionales si tienen un solo indicador, y este corresponde a su única dimensión. Por ejemplo, la evaluación del dolor mediante la escala visual análoga, la cual consiste en mostrar al paciente una escala del 1 al 10, donde 1 significa el dolor más leve y 10 el dolor insoportable. Las variables subjetivas multidimensionales son, por ejemplo, la calidad de la atención, y las dimensiones que podemos identificar para medir esta variable son los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. Esto si utilizamos el instrumento SERP-QUAL para su medición. Las variables tienen indicadores para que podamos encontrar el valor final de su medición, y los instrumentos tienen dimensiones,
las cuales corresponden a los indicadores de las variables que se desea medir. Los instrumentos mecánicos nos permiten medir variables objetivas o magnitudes físicas, y los instrumentos documentales nos permiten medir variables subjetivas o dimensiones lógicas.